Blanca, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muy contento, muy complacido de que una persona tan joven como usted nos vaya a contar unas experiencias tan maravillosas, tantas reflexiones lindas que hay. Me llamó mucho la atención y con esto inicio este compartir de un libro que usted escribió que se llama La muerte me salvó la vida. Cuando decimos La muerte me salvó la vida, es un título que llama a una reflexión enorme. Bienvenida, Blanca, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Para mí es un verdadero placer y un verdadero regalo compartir siempre, así que estoy, vamos, encantadísima de estar aquí. Muchísimas gracias, Blanca. ¿Por qué la muerte le salvó la vida? Pues mira, porque al final la muerte hizo que yo decidiese salvarme mi propia vida. Desde muy pequeña empecé a vivir, digamos, procesos que no estamos acostumbrados a pensar que se viven desde tan temprana edad, como muertes de amigos cercanos desde los 7 años, enfermedades largas, bueno, procesos de suicidio de otras personas, muertes de familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que en 24 años viví muchas de las muertes que la gente suele vivir en 90, a lo mejor, ¿no? Así como solemos pensar a nivel general. Entonces, a raíz de todo eso, pues yo al final fui entrando en procesos de duelo sin darme cuenta de que estaba entrando en esos procesos de duelo, lo cual es una señal de alerta bastante importante, porque para mí la clave en muchas de estas cosas es la toma de conciencia. Si yo estoy consciente y si yo me estoy dando cuenta de que estoy en un proceso de duelo, puedo ser autocompasiva, puedo ser autocomprensiva, puedo comprender lo que está pasando a mi alrededor, aunque en ese momento no lo comparta o lo reciba de una manera diferente, pero puedo ir dándome cuenta de ciertas cosas. Si yo estoy dentro de ese proceso y no me estoy dando cuenta, significa que estoy nublada, y es decir, no veo nada más allá. Y entonces eso es muy probable que termine, pues como terminó en mi caso, que terminó en un proceso de depresión patológico muy severo con conducta suicida. Entonces, la muerte me salvó la vida porque a raíz de vivir todos esos procesos y de incluso decidir terminar yo con mi propia vida, ¿no? Morirme yo misma, hubo un momento de inflexión, un punto de inflexión en el que dije, no, la vida no puede ser esto. Y como la vida no puede ser esto, yo en el 4 de julio de 2018 me di un año más para demostrarme lo que sí era la vida, ¿no? Y a partir de entonces, pues digamos que la vida es esto se ha convertido como un mantra que utilizo a diario. Entonces, a raíz de ese momento, empecé a transformar todas esas muertes, todos esos procesos de enfermedad, todos esos procesos de conducta autolítica, absolutamente todo en razones por las que vivir todos los días, ¿no? Entonces, al final, Claro. si damos un paso atrás y observamos todo esto en perspectiva, pues todos estos procesos de muerte me llevaron a mí a decidir salvarme la vida. Entonces, al final, de ahí viene La muerte me salvó la vida, que es Claro. la historia que se cuenta dentro del libro. Blanca, ¿por qué esa fecha tan exacta? ¿Por qué ese 4 de julio, creo que fue que acaba de decir? ¿Por qué esa fecha? Pues mira, el 4 de julio, una de las, digamos que la historia que se narra dentro del libro cuenta varias historias, pero principalmente cuenta dos historias, que son las que yo vivo con el cáncer de colon de mi abuela, la madre de mi madre, y con el cáncer de colon de mi madre, ¿vale? Ambas se mueren de esa enfermedad. El 4 de julio de 2017 mi madre está enferma todavía y ese día, nosotros estando dentro del Hospital Ramón y Cajal de aquí de Madrid, que es donde le daban los procesos de quimioterapia, la oncóloga de mi madre se acerca a decirme que se acabó, que no hay nada más que hacer, que a mi madre la quimioterapia ya no le funciona y que ya solo queda esperar y que pasamos a fase de paliativos. ¿La fase de paliativos qué es? Bueno, yo hasta ese momento la tenía asociada como la fase de finalización de la enfermedad, o sea, es decir, ya solo queda esperar a que se muera. Esto fue así, pero no siempre es así en una fase de paliativos. Al final, la medicina paliativa lo que hace es paliar dolores. Pero bueno, yo esa era la asociación mental que tuve, ¿no? Entonces, digamos que el 4 de julio de 2017 fue el primer día que yo me derrumbé de verdad después de
ponerme en mi mochila, metafóricamente hablando, mucha carga, muchas responsabilidades, muchas autoasignadas, ojo, autoasignadas. Pero después de ponerme todo eso fue el primer día que digo, ok, aquí se termina todo, me caigo, no puedo con todo, no puedo hacer nada más, esto ya se escapa de mi control, ¿no? Estaba Entonces, viviendo un momento de profundo sufrimiento, de mucho caos. Acababa de recibir el dictamen de su mamá, su abuela, familiares. Habían muchas personas que había perdido hasta ese momento. sí, sí, sí. O sea, digamos que la enfermedad de mi madre y su muerte fue como la última gran muerte que yo viví hasta ese momento, después de pasar, pues, de amigos de la infancia con 7 años, amigas de la adolescencia que se suicidan con 17, tíos, primos, compañeras de trabajo, otros tíos, luego otra persona de mi familia, luego vino mi abuela, que también vivimos el proceso de enfermedad con ella en casa, similar al de mi madre, un poquito más extendido en el tiempo, ¿no? Entonces, al final, digamos que yo llego a ese 4 de julio de 2017 con una mochila muy grande, porque yo tenía una Claro. idea muy firme de yo puedo con todo y yo voy a sacar todo adelante. Y no hay que poder con todo, no hay que poder con todo ni con todo a la vez. Hay que reconocer nuestros tiempos, nuestros procesos, nuestras sensaciones y nuestros momentos, o sea, y esto es natural, pero yo en ese momento, bueno, pues venía con la carga que venía y entonces a mí eso me cayó, digamos que en contra de las expectativas que yo tenía, ¿no? Que podía llegar a tener. Aunque yo sí que tenía el feeling de que mi madre no iba a salir de la enfermedad, otra cosa es vivirlo en tu realidad, ¿no? Que haya una evidencia médica que te esté diciendo, no, ya está, hasta aquí, ya no hay nada más que hacer. Entonces ese fue el primer día que yo me empiezo a dejar derrumbar. Pero no es hasta el 4 de julio de 2018 hasta que yo me derrumbo de verdad, porque ahí empieza como, digamos, el proceso, pero yo no me lo permito hasta casi un año más tarde, cuando ya casi me caigo del todo literalmente, porque desarrollo una conducta autolítica bastante severa, planifico todo y me despido de todo el mundo, dejo muchísimas cartas escritas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en ese momento es en el momento en el que ese ciclo se cierra. Cuando la escucho, Blanca, me devuelvo a esos momentos, porque usted es una persona joven y lógicamente cuando vive esos momentos de depresión, pensando en acabar con su vida, me preguntaba ahora, ¿qué tipos de pensamientos pasan por la mente de una persona que ha vivido una experiencia como la que usted ha vivido y es desde niña ver cómo otras personas trascienden? Porque a mí la palabra muerte no me gusta mucho, la entiendo que es la forma de comunicación del mundo entero, pero también entiendo que hay una transición, ¿no? Hay una transición, hay un cambio de plano que ahorita de eso hablaremos porque seguramente en medio de sus investigaciones esto tiene que aparecer. Pero ¿qué pasa por la mente de una persona joven para llevarla a creer que su vida ya no tiene sentido y que la única salida es simplemente terminar con ella? Pues hay pensamientos como ya nadie me comprende, todo el mundo se piensa que me estoy volviendo loca, cuando realmente lo que estás es triste, no volviéndote loca, estás triste. Por esto también es tan importante todo esto de lo que hablamos de inteligencia emocional, gestión emocional, simplemente para conocer, ¿no? Lo que decía antes, la información nos da el poder de elegir. Si yo conozco, puedo comprender y entonces elegir, ¿vale? Entonces, al final, aparte de este desconocimiento, pues yo tenía esos pensamientos de nadie me comprende, piensan que me estoy volviendo loca, me están dejando de lado, estoy sola, no puedo con todo y tengo que poder, la vida no puede ser esto, no puede ser que todo lo malo me pase a mí, solo se muere gente de mi entorno, no se muere gente del entorno de nadie más. Bueno, al final te creas tú tu propio rol de víctima y te metes ahí, ¿vale? Evidentemente estás viviendo un proceso, pero no eres una víctima, pero tú te metes ahí, o al menos es lo que yo hice, ¿no? Y entonces yo pues empecé a repetirme, la vida no puede ser esto, la vida no puede ser esto, la vida no puede ser esto, y ya digamos que mi último pilar que seguía vigente se me terminó derrumbando, que era mi entorno social, y a ella sí que dije, mira, ya está.
aquí se queda todo el mundo, se van a enterar del daño que me han hecho. Ojo, cuidado, ¿eh? Esto es lo que yo pensaba en este momento. Se van a enterar del daño que me han hecho y de lo sola que me han dejado. Y entonces escribí 74 cartas. Una a cada una de las personas que se había cruzado conmigo en la vida, explicándoles para qué yo estaba haciendo esto y el por qué la vida no podía ser eso. Yo todas las firmaba poniendo al final, la vida no puede ser esto, la vida no puede ser esto. Háblame un poquito de esas cartas, Blanca, porque tengo ahí varias ideas, pero me gustaría que usted le aclarara. Esas cartas, ¿qué sentido tenían? 74 cartas que usted le entrega a las personas que están cerca a usted, que usted significan algo en su vida, pero ¿cuál era el sentido de la carta? ¿Decirles que era una despedida, era una reflexión, qué era? Pues mira, la Blanca de ahora lo que cree es que, porque yo en ese momento estaba centrada 100% en buscar la aprobación externa, que esto al final también va muy desarrollado, muy relacionado a la depresión. Entonces al final era una forma como de intentar que no me juzgasen por haberme suicidado, porque esas cartas evidentemente yo las iba a mandar cuando, o sea, se las iban a encontrar cuando me encontrasen a mí, ¿no? Entonces digamos que era una forma de intentar evitar el juicio, una cosa que ahora me parece como un poco paradójico porque creo que es, bueno, y entonces como al final la escritura para mí siempre ha sido muy terapéutica y muy buena compañera, pues yo empecé a escribir, al final resultaron 74, desde compañeros del colegio que hacía muchos años que no veía, hasta mi familia más cercana, hasta amigos, hasta absolutamente de todo, y la última que me la escribí a mí misma. Y fue escribiéndome esa carta a mí misma donde yo tuve el momento que cuento en el libro que nunca puedo explicar con palabras, ¿no? En el que dije, ok, tuve como un cruce de iluminación, llamo yo, porque no sé cómo llamarlo de otra forma. Un despertar, como un momento donde empieza a ver la vida diferente. Sí, de decir, ok, un año. En vez de 4 de julio de 2018 me voy a dar un año para demostrarme lo que sí es la vida. Si el 4 de julio de 2019 yo sigo pensando la vida no puede ser esto, yo tengo aquí las pastillas, tengo aquí esto, tengo aquí lo otro. Todo preparado, todo organizado para hacerlo. Sí. Las personas que estaban alrededor, ninguna se daba cuenta de lo que estaba pasando. Absolutamente. Nada de nada. Por eso también yo creo que a día de hoy me mueve tanto comunicar este tipo de cosas, ¿no? Porque creo que es importante conocerlas, vuelvo lo mismo, ¿no? Conocerlas para saber darnos cuenta y para saber acompañar a otras personas en estos procesos. Porque al final no es que estén locos, es que a lo mejor están tristes o descentrados de sí mismos, ¿no? Y lo que necesitan es una mano que les diga, aquí estoy. Y ya está. Totalmente. La muerte es un castigo, la muerte es un regalo. ¿Qué es la muerte para usted hoy, Blanca? Para mí la muerte es un cambio de estado, al igual que el nacimiento. Exactamente igual. O sea, es el nacimiento, pero en otro punto aparente del proceso lineal en el que creemos estar viviendo. Porque el nacimiento, digamos que es el proceso de transformación por el que pasamos de ser esa energía, o aquí ya las creencias que cada uno nos tengan, en función de las mías, pasamos de ser esa energía a condensarnos y materializarnos en un ser humano, y la muerte es exactamente lo contrario. El proceso en el que pasamos de ser esta energía más condensada esta energía más condensada a ser esa energía más en esencia. Dale. ¿Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana? Sí, pero no se nos puede olvidar ni la parte espiritual ni la humana. Entonces, yo la muerte la veo como un indicador de exprimir la vida. ¿Vale? Hay días que yo me levanto, por ejemplo, hace un tiempo, el 9 de agosto de este año, pues bueno, todos los 9 de agosto, que es el aniversario de la muerte de mi madre, por ejemplo, yo me hago mi momento para decir, mira, ahora mismo que el canal pues se limpie como se tenga que limpiar, como salga de la forma natural. Este año, por ejemplo, a lo mejor estuve 7 horas sin parar de llorar y terminé esas 7 horas y dije, Dios mío, gracias. Gracias porque ahora me siento muy libre otra vez. Gracias a haberme permitido sentir la tristeza que me venía o
a partes iguales la emoción del punto de vida en el que estoy a través de todo lo que hemos estado viviendo, porque al final lo que hice fue, digamos, que ofrecerle el libro a la tumba de mi madre, ¿no? Que fue un acto Un acto, psicomágico súper bonito, un acto simbólico, claro. súper bonito. ¿Cómo fue ese Entonces, esto momento? también me emocionó. Mira, es que se me pone la piel de ¿Cómo fue gallina ese otra vez. momento? Porque usted comenta esto, Blanca, inmediatamente llega a mí la imaginación de ese momento, de cómo vive ese momento Blanca presentándole a su mamá ese libro Pues que ha escrito. mi madre está enterrada en un pueblo de Burgos, en donde ella nació, ¿vale? En la misma tumba que mi abuela. Y yo esa mañana me levanté y dije, venga, vamos a ponernos a escribir. Yo utilizo la escritura para expresarme, creo que desde que aprendí. O sea, no he parado nunca, ¿no? Entonces empecé a escribir y ya le empecé a escribir de decir, madre mía, han pasado 5 años, ¿no? 9 de agosto de 2022, mi madre se murió el 9 de agosto de 2017. Yo le decía, ay mamá, se dice pronto, ¿no? Se dice pronto, y todo lo que he vivido y todo lo que ha pasado y todo lo que he transitado, madre mía, si lo estuvieses viendo, que lo estás viendo en algún punto porque además lo estás experimentando a través de mí también. Entonces ahí empecé y entonces dije sí. Horas más tarde me bajé al cementerio, me senté encima de la tumba, me puse a leerles unas partes del libro, pues la dedicatoria donde les agradezco a ellas particularmente el haber vivido partes de esta historia conmigo, y les leí ese texto que había escrito en casa. Entonces, claro, ahí entre la emoción, la autosatisfacción, la melancolía, había un mix de emociones súper bonitas que al final pues también es una forma de abrazarnos a cada uno de nosotros mismos también. Y creo que eso fue un absoluto regalo también. Eso de En otras palabras, lo que me está diciendo es, la muerte no existe. Si entendemos, para quien entienda la muerte como el final de la vida, no existe. Claro, y cuando tenemos ese cambio, por supuesto, las personas que nos siguen en el canal, ese es un tema que vengo trabajando desde hace un tiempo atrás, que entendamos quiénes somos, y usted lo dijo hace un ratico, cuando decía, somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. La vida cambia, Blanca, cuando nosotros entendemos ese concepto, y para entender el concepto, pues hay cualquier cantidad de testimonios y evidencias que nos llevan a entender que si tenemos un poquito de apertura, vamos a ver una realidad que yo diría que nos ha sido oculta, que no ha sido develada, como querramos llamarlo, pero hoy todo lo que el mundo está mostrando y los testimonios que estamos recibiendo nos muestran que hay vida después de la vida. Por lo tanto, la vida es un continuo devenir de aprendizaje, de crecimiento y de evolución. Claro, al final es que en el momento en el que nos metemos con conceptos nos vamos a perder, porque los conceptos lo que hacen es categorizar, enlatar las cosas esenciales, ¿no? La vida no tiene principio ni final, es un concepto infinito. Entonces, en el momento en el que yo empiezo a decir la vida es eso que pasa entre esta fecha y esta otra fecha, entonces ahí es cuando empezamos a ponerle muros y a ponerle principio y final. Y es entonces cuando empezamos a ponernos principio y final. Con respecto a lo de la experiencia humana siendo seres espirituales, es tan fácil como pensar en cuando nos vamos a dormir. Claro. Los sueños, tú sigues experimentándote sin un cuerpo físico. Me refiero, tú cuando te vas a dormir y estás dormido en ese sueño, tú no estás tocándote el cuerpo, pero estás experimentando algo, ¿no? Pues digamos que esa es una forma, yo esto siempre lo propongo mucho en sesiones cuando iniciamos procesos de hipnoterapia, sobre todo, y este tipo de cosas, ¿no? Para familiarizarse, empezar a darnos cuenta de que estas cosas que creemos que son imposibles para nosotros mismos, realmente a lo mejor las estamos experimentando ya en alguna manera. A lo mejor si yo me paro a mirar un segundo y dejo de lado aquello que creo que sé, si yo esto que creo que sé lo dejo un segundito de lado y digo, a ver qué hay más allá, claro. A lo mejor de repente digo, ¡ah! Es verdad, pero si es que yo el otro día soñé que estaba en Honolulu y yo realmente no he estado nunca en Honolulu con este cuerpo físico. ¡Anda, mira tú!
Así a lo mejor podemos empezar a aproximarnos a este tipo de conceptos, ¿no? Claro, Solo se trata de decir, ok, vale, estoy dándome cuenta de que me estoy enfrentando ahora mismo, me estoy dando con el muro de aquello que creo que sé, ¿vale? Y si aquello que creo que sé no fuese lo único que hay, claro, no lo estoy rechazando, lo estoy pausando. Luego puedo volver a ello. Es mi decisión. claro, claro. Esa pausa nos permite empezar a mirar, a indagar. Yo siempre, pues, esa es una parte de lo que yo, de la misión que cumplo en el canal Blanca, y decirle a la gente, de- si hay algo lindo es darnos la apertura de entender que hay cosas que todavía no logramos comprender. Pero si hay una cosa segura que no nos permite aprender es creer que ya tenemos la verdad, ¿no? Cuando nosotros nos Efectivamente, cerramos y decimos, es que esto es así porque este dijo, porque el otro dijo, nos cerramos a la oportunidad de entender que hay muchas cosas maravillosas y hay una redefinición de muchos conceptos que nos permiten empezar a vivir de una forma distinta. Entre esos, redefinir qué es el concepto de muerte y qué es el concepto de vida, que son dos palabras que en su libro, en una corta frase, nos llevan a una reflexión maravillosa. efectivamente. Al final, para mí la libertad, podría decir que mi concepto de libertad personal reside en eso, en darme cuenta de aquello que creo que sé sobre cada cosa y permitirme ir más allá. Creo que eso es lo que nos hace verdaderamente libres y es lo que nos hace realmente conscientes. O sea, en el momento en el que yo me permito ir más allá, estoy viendo ya no solo mi perspectiva, aquello que creo que sé, sino estoy abriéndome a ver las demás. Y una vez yo vea todas, voy a poder elegir de una forma mucho más libre y mucho más consciente, porque voy a ser consciente de mucho más. Claro, Entonces, ¿qué claro, sentido tiene quedarme con aquello que creo que sé? No voy a ser más ni menos que nadie por quedarme con aquello que creo que sé. Ojo, que yo luego puedo ver esas perspectivas y decir, bueno, pues mira, la que más me encaja ahora mismo es la que yo pensaba que tenía. Pues fenomenal, pero gracias porque me he dado la oportunidad de descubrir otras, que no sé si el día de mañana me van a claro, venir bien. No claro, tengo ni idea. claro. Cuando repaso su historia, cuando repaso sus vivencias, Blanca, no me queda más que una gran conclusión, y es que indudablemente nadie desea el dolor. No hay nadie que conscientemente diga, oiga, yo quiero vivir momentos de dolor, pero sí quedan grandes lecciones y grandes aprendizajes cuando se pasan por momentos de dolor y se sabe aprovechar esa experiencia que se está viviendo de manera correcta, que es el caso suyo. Vive muchas experiencias de dolor hasta el punto de llegar a pensar acabar con su vida, una mujer muy joven, con un futuro maravilloso, pero que cierra el mundo en su mente, y luego todo ese dolor se convierte en experiencia, aprendizaje, que cuando usted mira atrás, decirle a ese momento de depresión o a ese momento de angustia, Blanca, decirle, oiga, gracias, pero en ese momento decir gracias era loco, era todavía más loco dar gracias cuando se está sufriendo, pero hoy, después del paso del tiempo, mira atrás y hay cosas muy lindas ahí que quedaron para su vida. Absolutamente, absolutamente. Yo siempre, muchas veces lo digo y hay personas de mi entorno que a veces se remueven igual que yo lo hacía, ¿no? Que yo hay muchas veces que digo, es que gracias a que mi madre se murió, Claro, yo hoy estoy donde estoy. Y es que esto es literalmente así. Si eso no hubiese pasado, yo no sé dónde estaría hoy. Volvemos a lo mismo. Si yo cambiase un solo paso del camino que yo he recorrido hasta aquí, hoy estaría en otro sitio o no, o a saber. claro, Entonces, ¿cómo no voy a decir gracias a este momento y gracias a este momento y gracias a esta persona y gracias a esta otra persona y gracias a mí misma por permitirme vivir este momento y gracias a mí misma por permitirme compartir con esta persona? ¿Cómo no lo voy a decir? claro, No tendría sentido. claro. Si nosotros tuviéramos la capacidad de en un momento de dolor interpretarlo de una forma diferente, siento yo que muchas vidas se podrían salvar, Blanca. Y es Mm. decir, en un momento como el que usted pasó, si tuviéramos un poquito, un momento de claridad para poder reflexionar y decir, no sé para qué la vida me está preparando, no sé para dónde la vida me está llevando, pero confío en que sea para bien. El poder tener esos espacios, esos momentos de reflexión, podría evitar que muchas personas llegaran realmente
a tomar el suicidio como el único camino que sienten que pueden recorrer. Ujú. Claro, al final volvemos a eso, que la clave de todo esto está en conocernos y comprendernos. Si yo me doy cuenta de ese momento en el que estoy, la historia es que muchas veces no nos damos cuenta de ese momento en el que estoy. Estoy tan inmersa, Claro, tan pegada, en el más literal sentido de la palabra, que no me doy cuenta. Entonces, como no me doy cuenta, no puedo hacer ese ejercicio de salirme un segundito y decir, a ver, esto va a tener algún sentido, igual que lo ha tenido cada paso de mi vida. Entonces, en esos momentos, por eso es tan importante compartir. Al final, esta experiencia humana que estamos viviendo es a través de ser seres humanos, que somos seres sociales. Entonces, desde ahí, compartir a familia, a amigos, a profesionales de la psicología, de la neuropsicología, de la psiquiatría. Oye, estoy viviendo este momento y me gustaría salir de ello. Y ahora mismo la única solución que veo es esta de aquí. claro. Pero sé en lo más profundo de mí que tiene que haber más, aunque yo no las vea. Esta frase ya es un auténtico regalo para mí misma, porque ya estoy dejando de lado aquello que creo que sé para intentar abrirme a algo más. Ahora mismo yo solo veo esta solución, pero sé que tiene que haber alguna más. ¿Me acompañas a descubrirla? Esto es un ejercicio para mí de la mayor valentía, yo lo digo siempre en las sesiones, o sea, es uno de los ejercicios de mayor valentía que yo he experimentado en la vida, tanto como acompañante como persona acompañada en su día. Claro. Porque al final es eso lo que nos permite observar la perspectiva al completo y volver a elegir de nuevo. Elegir de nuevo es una opción que siempre, 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 siempre está ahí. Siempre. La veamos o no. Claro. La opción de volver a elegir está ahí. Blanca, me equivoco si afirmo o digo o sugiero que muchas personas que llegan a buscar el acompañamiento suyo en un proceso de coaching o en una terapia o algo, han también vivido procesos donde el suicidio ha sido una alternativa que la han concebido en algún momento de su vida. Claro, en mayor o en menor medida. Y al final, ya no solo en sesiones, fíjate, esto es algo muy curioso y bonito a la par. Incluso en mi vida personal, desde el día en el que yo empecé a compartir esta verdad, mucha gente de mi entorno me ha dicho, ay, es que yo alguna vez también lo he pensado. No que lo hayan llegado a planificar, Sí, pero que alguna vez en su proceso de depresión que han vivido en algún momento, también lo han pensado. Y no hay mayor regalo que nos podamos hacer que contarnos la verdad sobre nosotros mismos y nosotras mismas. Porque si yo cargo con ese secreto, eso al final se me va a enquistar. Entonces, lo bonito de esto es yo mostrármelo y aceptarlo y reconocérmelo y decir, vale, esto fue así. Era un momento de la vida que yo estaba viviendo, que yo estaba experimentando de esta manera, ni buena, ni mala, ni mejor, ni peor. No. De esta manera, fin, neutra, sin ningún tipo de juicio. claro, Y decir, y así lo experimenté. Y entonces de esa manera lo integro. claro, Y de esa manera me vuelvo más íntegra. claro. Y entonces me conecto con mi centro. Y a partir de aquí es desde donde vuelvo a poder volver a elegir, a ver otras perspectivas, etcétera, etcétera. Claro. Es que le hacía esa pregunta porque cuando nosotros hemos vivido experiencias, no pareciera, esa es la palabra que inicialmente llega a mi mente, no pareciera, pero no es que pareciera. La vida nos está preparando a nosotros para servir en un área en el cual, cuando yo ya tuve una experiencia y comprendí que pude superarla, dependiendo de su estado emocional, pero la inmensa mayoría de las personas tenemos la capacidad de superar la pérdida de seres queridos. Tenemos la capacidad, a pesar de que estamos viviendo un momento en el cual sentimos que el mundo se nos acaba, que ese día el mundo termina, podemos ir poco a poco avanzando. Cuando usted vive esas experiencias que son tan personales y son vivencias fuertes, pero al mismo tiempo lindas, también llegan personas que están pasando por lo mismo y usted le dice, venga, yo ya pude pasar esto. El mundo se puede acabar momentáneamente, pero puede resurgir un ser humano con más fortaleza, con más visión. Y creo que no me equivoco cuando digo, Blanca,
con más conciencia de saber qué es la vida. Claro, porque al final te has abierto a más perspectivas, mayor conciencia. Es que va de la mano, mayor conciencia, mayor darme cuenta de. Cuando yo aprendo a vivir con X situación, porque yo el concepto de superar lo asocio mucho a los exámenes del colegio, que los aprobábamos una vez y no los volvíamos a ver nunca más. A mí me gusta ver esto como que aprendemos a colocarlo. Entonces yo ahora convivo a diario con la muerte de mi madre y vivo con esto todos los días. ¿Qué pasa? Que ahora lo hago de una forma que no me pesa, sino que me acompaña. Y yo no quiero que esto se vaya, porque esto todos los días me recuerda cosas importantes y me vuelve a mostrar cosas importantes. Y así con tantas otras cosas que yo he vivido, ¿no? Entonces al final, cuando aprendes a vivir con ello, a recolocarlo en un lugar que te impulsa a caminar en lugar de paralizarte, es cuando vuelves a hacerte un regalo a ti misma, ¿no? Y al final, todas estas cosas yo siempre las veo como esos regalos que te pone la vida para ir dándote empujoncitos o marcándote un poco el camino. Cuando yo empecé a formarme en todo esto, después de la muerte de mi madre, en el año 2020, a finales de 2020, bueno, mediados finales de 2020, yo me acuerdo que un amigo me decía, bueno, ¿y por qué no empiezas ya a posicionarte solo como procesos de duelo, de muerte, más específico, ¿no? Con lo que estoy haciendo ahora, vamos. Y yo le decía, es que siento que la vida todavía me tiene guardada una última prueba para ver si soy válida para hablar de la muerte. Un mes más tarde me vieron cáncer de colon. Luego resultó que era un fallo en unas pruebas, bueno, en fin, una historia y al final no era tal. Pero en todas las pruebas que a mí me hicieron en ese momento, yo salía que yo tenía el mismo cáncer que había tenido mi madre y mi abuela. Y su abuela, claro. Y yo dije, ya está, la prueba está aquí. Cuando yo traspasé eso y acabé de vivir esa experiencia y la coloqué, dije, madre mía, es que lo sabía. Y sabía, porque yo siempre he tenido como una sensación de que las cosas que iba viviendo, independientemente de todo lo intensas que las he vivido, tenía la sensación de que en algún momento las iba a comunicar y las iba a utilizar para algo. No sabía muy bien para qué, y esta sensación cuando yo tenía 15 años era extrañísima, porque yo decía, ¿para qué voy a usar el suicidio de mi amiga? O sea, esto no se puede usar para nada. Pero cuando pasan los años lo ves todo en perspectiva y te das cuenta, es cuando se vuelve precioso, porque es que es precioso. Claro, y llega uno a comprender de una manera muy clara, Blanca, que nada sucede por casualidad, que todo tiene un propósito, que todo tiene un propósito y que si yo logro tener la sabiduría de comprender el propósito de la vida en el momento en que estoy viviendo esas circunstancias de dolor, podríamos nosotros aprovecharlo y avanzar un poco más. Claro, el dolor nos vuelve, en mi concepto, alumnos atentos, ¿no? Porque cuando de pronto vamos a colocarlo en el plano de su última experiencia, Blanca, y van y le entrega los exámenes, el examen dice cáncer de colon, no, no puede ser, trata cáncer de colon. Ahí vienen unos momentos muy grandes de aprendizaje, porque también vienen las reflexiones al mismo tiempo que el dolor. Claro. Claro, por eso ahí muchas veces yo, bueno, recomiendo y me recomiendo. Voy a dejar sentir lo que estoy sintiendo en el momento en el que estoy sintiéndolo. Ese es el mayor aprendizaje que yo he sacado de todo esto. Vivir el momento. Sí, sentir y vivir lo que estoy sintiendo y viviendo en el momento en el que lo estoy viviendo. La reflexión una vez yo haya atravesado ese dolor. Y entonces yo me acuerdo cuando vi los marcadores tumorales del colon por las nubes, o sea que era positivo cáncer de colon, me puse a llorar, grité, me enfadé muchísimo, me volví a poner a llorar, pegué un puñetazo a un cojín que yo tenía, una almohada, de la rabia de decir, no me lo puedo creer, lo sabías, que ya lo dije, es que tal, bla, bla, bla. Y cuando todo eso pasó dije, ok, de esto se trata y ahora estoy limpia. Vamos a ver qué nos trae. Cuando yo me permito atravesar ese dolor, es cuando me permito limpiarme y ver en perspectiva. Para mí este es el gran aprendizaje de todo esto, porque, por ejemplo, en mi caso, yo siempre viví justo desde el otro lado de, ay, si me está doliendo, voy a hacer que no me duele, voy a hacer que no me está doliendo, que puedo con todo y que soy fuerte y que...
No, ser fuerte no es hacer que no te duele. No es eso. Ser fuerte es permitirte entrar en esos sitios. Ser valiente es permitirte atravesar el dolor cuando te está doliendo. Ser fuerte es permitirte sentir miedo cuando lo estás sintiendo y reconocértelo y atravesarlo. Y entonces cuando lo atraviesas y llegas al fondo de ese miedo, miras atrás y dices, si no había nada, pero me he permitido atravesarlo. Si yo no me permito atravesarlo, no me voy a dar cuenta de ese no había nada. Y la mente empieza a fabricar, porque si hay algo que creo yo que le gana a Hollywood, es la mente humana, ¿no? Porque crea unas películas de una manera tan impresionante que nos llevan a estados de sufrimiento para después darnos cuenta que nada era real. Somos guionistas súper poco valorados, o sea, yo siempre también lo digo, porque claro, al final el cerebro humano necesita procesos, ¿no? Aprende por asociación de conceptos, perdón. Entonces, si hay una parte de información que el cerebro no tiene, no se va a quedar vacía, se la va a inventar. Y esto aplica también para muchas veces comprender a los niños, cuando hacen cosas que no tienen mucho sentido, o cuando a mí mucha gente me pregunta, ¿no? Pues mira, se ha muerto esta persona, no sabemos si decírselo al niño de 5 años o no. Bueno, yo siempre recomiendo compartírselo, porque si ese niño o esa niña de repente deja de ver a esa persona sin ningún tipo de información, esa información no se va a quedar vacía en su cerebro. Ese niño o esa niña va a procesar y va a generar información que él o ella crea que cuadra, que podrá ser, se ha enfadado conmigo porque yo he hecho algo mal, que podrá ser, se ha muerto y se ha ido y ya ha desaparecido del plano físico, esto es las menos veces, pero podrá ser, o podrá ser cualquier otra cosa. Pero por eso la información es poder. Claro. Porque nuestro cerebro humano, que es el que utilizamos en esta experiencia humana, la necesita. Claro. Así aquí una rápida reflexión con lo que usted está diciendo, Blanca. Yo me imaginaba al niño llorando y los adultos diciéndole, es que se fue para el cielo. Entonces el niño podría decir, y si se fue para el cielo, ¿por qué lloran todos? Entonces empezamos nosotros a atar muerte con dolor y sufrimiento. Eso es lo que culturalmente nosotros hemos estado viviendo, y ahora por fortuna en estos tiempos, gracias a las redes sociales, gracias a que la gente también salió del closet, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Empezó a contar. Yo tengo todos los días historias, Blanca. Todos los días. En el canal hay muchos videos que se han subido, como también hay 100 entrevistas por hacer donde las personas ya empiezan a contar. Y cuando empiezan a contar lo que han vivido, el dolor de las personas que han experimentado, que han pasado por lo mismo, empieza a disminuir. Pero la apertura a una nueva verdad, que siento que son los tiempos que estamos viviendo, es maravilloso. Empezar a reinterpretar todo aquello que a través del tiempo nos ha dado tanto sufrimiento. Eso es, reinterpretar. Al final decir, vale, esto es lo que yo creo que sé, pero esto realmente ahora mismo me impulsa o me paraliza. Total. Si me impulsa, ok, que siga así, pero si me paraliza, ¿por qué no vuelvo a mirarlo, a ver de qué forma puedo transformarlo para que entonces ahora me impulse? ¿No? Esto es que es nuestra razón de ser. Podemos volver a elegir. Claro. No es ni bueno ni malo. Es un poder que tenemos. Claro. Volver a elegir. Esa frase es corta pero muy profunda. Volver a elegir. Es darle una mirada diferente al suceso que ya nos acompaña. Efectivamente. Eso es. Y al final eso es muchas veces lo que se hace en procesos psicoterapéuticos de duelo, ¿no? La muerte de esta persona o este vacío o esto, lo estoy interpretando de esta manera. Ok, de esta manera me está doliendo así. Bueno, es que a lo mejor hay otra cara de esta moneda que no estoy mirando. Claro. Voy a abrirme a verla y luego ya elijo la que me quedo. Voy a ver las dos y a ver con cuál quedarme. Total. Volver a elegir. Me gusta mucho esa frase, volver a elegir. Todos los días podemos volver a elegir. Sí, 100%. Experimentado.
Sí, total. Mi querida amiga, muchísimas gracias, Blanca. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Creo que quedan muchas enseñanzas lindas. Para mí ha sido un encuentro de mucha paz. Así lo siento, así lo estoy viviendo en este momento, porque sé que nada sucede por casualidad, todo es perfecto y el hecho de que este mensaje llegue a la vida de muchas personas las va a privar de a veces tomar caminos que no son las mejores salidas. Yo tengo en el canal un video que hice hace un tiempo atrás, Blanca, que lo titulé El suicidio no acaba con la vida, ¿no? Entonces también termina siendo como el título de su libro, ¿no? La muerte me salvó la vida, dice como así, ¿el suicidio no acaba con la vida? No, no acaba con la vida. Los momentos de dolor son momentos de aprendizaje y de reflexión y debemos tener, hay que buscar ayuda, como usted lo dijo, buscar ayuda. Así es. Y es una cosa natural e inteligente. Si no puedo sola, voy a pedir ayuda. Claro. Es valiente, es inteligente, es práctico, es absolutamente de todo. Claro, así sea por redes sociales, como sea, porque hoy vi en Twitter una persona que dijo, me cansé, me voy a suicidar, y aparecieron 500 comentarios en no sé cuánto tiempo. La inmensa mayoría le decía, le coloco mi teléfono, cuente conmigo, la vida se puede dar. Al menos lo manifestó y estoy seguro que si se tomó el tiempo de leer todo eso, algo pudo haberle movido en su alma y su corazón para evitar por lo menos ese impulso o esa necesidad de creer que es la única salida. Blanca, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Gracias por su compañía, su testimonio. Muy feliz. Éxitos con su libro. A las personas que nos acompañan, les recuerdo la muerte. Recuérdenos un poquito el título del libro, recuérdenos un poquito en dónde lo podemos conseguir, recuérdenos un poquito sus redes sociales, Blanca, para que las personas que nos acompañan puedan saber dónde ubicarla. Claro que sí. Muchísimas gracias, te lo agradezco un montón. Para mí también ha sido un auténtico regalo. Me he sentido como en casa en esta conversación, así que espero la próxima, que seguro que llegará también. El título de mi libro es La muerte me salvó la vida. Yo soy Blanca Gordo Pérez en Facebook, LinkedIn, Blanca Instagram. Eso es. Y el libro lo pueden encontrar en Amazon, en cualquier país, La muerte me salvó la vida, o en mi página web blankspace.com.es, que ahí también está el enlace directo a Amazon. Pero vamos, si no, en cualquiera de mis redes sociales, está por todas partes. Perfecto. Creo yo que sería un lindo regalo para cualquier persona que usted a veces la ve como depresiva o que, bueno, para todos, pero en especial para esas personas que seguramente pueden conectar más rápido con una experiencia como la de Blanca y decirles, la vida vale la pena, la vida hay que aprender a vivirla, los problemas no son problemas, si entendemos que son lecciones. La muerte no es un castigo, es una oportunidad de empezar nuevamente a vivir y cuando reinterpretamos todo, la vida cambia. Mil y mil gracias, un enorme abrazo, gracias. A todos ustedes, gracias a todos ustedes, un abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos y como siempre les digo, por favor recuerden, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos.